Muy bien, amigos y amigas, para comenzar les mostramos el hilo que yo voy a estar utilizando. Yo voy a utilizar aproximadamente 350 gramos de este hilo para elaborar mi blusa. Miren, amigos, no se limiten a trabajar la blusa si no tienen el mismo hilo que yo estoy utilizando. Con que tengan allí un material que sea lindo y que sobre todo lo puedan utilizar para verano, muchísimo mejor. Así que cuando vayan a comprar su material, es bueno que pregunten en la tienda un buen hilo que puedan utilizar para verano. Y si es algodón, muchísimo mejor. Ok, como les dije, voy a utilizar 350 gramos. Este hilo es bien delgado, tiene como 2 a 2.5 milímetros de grosor, pero yo lo voy a acompañar con el gancho de 4.5. ¿Sí? Lo voy a utilizar con el gancho de 4.5 es porque no quiero que me quede un poco duro, la verdad. Si lo trabajamos con un gancho más grande, nos va a quedar un poco más manejable el tejido. Lo primero que ustedes necesitan saber para elaborar esta blusa en todas las tallas es que tienen que medir con su cinta métrica. Esta de acá tienen que medir lo que es la parte de los hombros. Y amigos, por ejemplo, ustedes van a medir desde donde empieza un hombro, ¿sí? Desde la punta del hombro hasta el otro extremo del hombro. De esta forma, midiéndolo así, ustedes pueden realizar esta blusa para todas las tallas, ¿sí? En mi caso, yo lo hice así y mi medida son 60 centímetros. 60, aquí está, ok. 60 centímetros exactamente es mi medida. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una cadenita base que mida esta cantidad y recuerden que todo lo que hagan con este primero lo van a hacer con dos, ¿ok? Es importante ya que esta blusa se trabaja con dos rectángulos y los dos son exactamente iguales. También es importante que anoten todo lo que hagan con uno para que al repetir lo mismo con el otro les quede igual. Cada extremo de los hombros, midiéndolo así, la blusa les va a quedar un poco holgada, no les va a quedar apretada, que por lo general no nos gusta que nos quede así, o bueno, al menos a mí no me gusta. Ahora sí vamos a empezar haciendo lo que es la bandita. Iniciamos primero con la bandita y después seguimos con todo lo que es el alzado, ¿sí? Entonces, para comenzar con la bandita, vamos a hacer una cadenita base que tenga 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. Miren, esta cadenita de inicio nos mide aproximadamente unos 7 centímetros. Y esta cadenita es lo que va a ser como si fuera este tamaño que ustedes ven aquí. Miren, esto que está aquí. Este es el tamaño. Si ustedes quieren que su elástico de la blusa quede más grande, entonces aquí es donde ustedes van a añadir o quitar cadenitas, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos esas cadenitas, nos vamos a regresar, agarramos una lazada y nos regresamos a la cadenita que está antes y allí vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente punto, un punto medio alto. En el siguiente igual, en el siguiente igual, en el siguiente igual, en el siguiente igual, y así vamos a tejer por todo lo que nos queda de cadenita. Aquí está. Una vez que ya tenemos nuestra primera vuelta, presten atención lo que vamos a hacer aquí para empezar la siguiente vuelta, porque esto es lo que van a repetir por toda su bandita. Van a levantar con una cadena, van a girar, van a agarrar una lazada y van a agarrar solo la hebra de atrás. Y allí hacen un punto bajo, un punto medio alto. Y lo mismo van a repetir por cada uno de los puntos. Para realizar el último punto, igual agarramos la hebra de atrás y cerramos. Hacemos una cadena y hacemos otra vez el mismo procedimiento. Miren, aquí agarramos la hebra de atrás y vamos con puntos
medios altos. Entonces así vamos a seguir por toda la vuelta y así van a trabajar. Ok, hacen el último puntito y así van a seguir trabajando sus vueltas hasta que tengan la medida que sacaron en los hombros, ¿sí? En mi caso son 60 centímetros, entonces yo voy a trabajar hasta tener 60 centímetros. Muy bien amigos, aquí ya estoy terminando. Miren, ya tengo aquí, como pueden ver, tengo 60 centímetros. Es importante que al trabajar sus centímetros estiren nada más un poco la bandita, porque recuerden que como es un elástico, entonces tiende a estirar un poco. Entonces, para que no nos vaya a quedar un poco la bandita hacia afuera o abierta, entonces estiren un poquito nada más. Y aquí está 60 centímetros, que es la medida que yo ocupo. Una vez que ya tengo mi bandita, entonces voy a comenzar con el punto gota, que ya de aquí en adelante vamos a trabajar punto gota. Entonces, para comenzar, aquí voy a hacer una cadena y voy a subir. Y en esta vuelta, en este espacio, voy a comenzar haciendo un punto alto. En el espacio que sigue, o sea, voy a hacer un punto alto. Aquí tengo otro espacio, allí voy a hacer un punto alto. Aquí, miren, aquí hay un punto, allí voy a trabajar un punto alto. Y lo mismo voy a ir trabajando por cada uno de los espacios. Así, miren, aquí hay un punto, pues allí trabajo. Aquí, allí trabajo. Para que ustedes hagan sus puntos, está fácil. Parece un poco complicado por el hecho de que como los puntos están allí acostaditos, pero simplemente ustedes tienen que calcular más o menos dónde van a hacer sus puntos. Por ejemplo, acá yo trabajé un puntito, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el otro punto debería ser aquí. Después de ese ya sabemos que el otro punto debería ser como por aquí. Y así vamos a ir trabajando todos los puntitos, procurando que no nos quede tampoco tan pegadito, porque si no va a crecer y eso no lo queremos. Entonces vamos a continuar trabajando los puntitos por toda la vuelta. Muy bien amigos, como pueden ver, aquí ya hice mi vuelta de puntos altos. Solo me falta realizar este último puntito y pues allí lo voy a hacer. Y de esta forma, de esta forma es como se ve. Ahora la vuelta que vamos a hacer a continuación es puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y acá en este espacio vamos a hacer allí un punto bajo. Y vamos a ir trabajando un punto bajo en cada espacio de la vuelta. Así, así. Entonces vamos a continuar y nos vemos al final. Ok amigos, ya terminé mi vuelta de puntos bajos. Ahora vamos con nuestro punto gota. Para hacerlo hacemos aquí una cadenita, giramos y el primer punto que vamos a realizar aquí va a ser aquí un punto alto. Perfecto. Ahora vamos a agarrar una lazada y vamos por un punto relieve. Pero el punto relieve lo vamos a hacer es aquí donde está la vuelta de puntos altos. ¿Sí? Miren, aquí. Ahí hacemos un punto relieve. Ahora vamos a hacer un punto alto. Y el punto alto lo vamos a trabajar en la fila de puntos bajos. Es importante, si eres principiante, que te fijes en la parte de atrás. Aquí tenemos este puntito sin trabajar, que pertenece al punto relieve. Si lo ponemos así, fíjate que ahí está. Solo que como estamos trabajando en la fila de puntos altos, pues allí en el punto bajo queda libre. Pero este punto pertenece a este. No lo vayan a realizar amigos porque se les va a crecer. Ahora,
Como les dije, entonces vamos con el punto alto, que sería aquí, arriba del punto bajo. Vamos otra vez con un punto relieve, que va a ser aquí. Fíjense, ya trabajé aquí, me correspondería trabajar aquí, pero voy a bajar. Voy a trabajar en la fila de puntos altos. Punto alto arriba del punto bajo y punto relieve donde están la fila de puntos altos. Y así van a trabajar: punto alto, punto relieve, punto alto, punto relieve. Otra cosa que tienen que saber para que no se confundan es que aquí debajo siempre tiene que quedar ese puntito alto que pertenece a este punto. Entonces, siempre van a ver punto relieve, punto alto, punto relieve, punto alto. Básicamente es un relieve sí, un relieve no. Un relieve sí, un relieve no. O si quieren hacerlo al revés: punto alto sí, punto alto no, punto alto sí, punto alto no. Entonces ahí ustedes ven más o menos cuál es la forma como les gustaría trabajar. Así vamos a seguir. Fíjense, aquí ya trabajé un punto relieve. Quiere decir que el punto que voy a trabajar ahorita es un punto alto. ¿Y dónde lo voy a hacer? Si veo para acá, veo que ahí está mi punto libre. Entonces el punto alto lo voy a trabajar aquí. Miren, ahí está el punto sin trabajar que pertenece al punto relieve. Entonces, punto relieve, punto alto, punto relieve, punto alto. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta. Muy bien, amigos, aquí ya estoy por terminar. Voy a agarrar una lazada y el punto último que hice es un punto alto. Quiere decir que el último por hacer es un punto relieve y lo voy a hacer aquí, miren. Me voy a meter por aquí y lo hago. Ahí está. Entonces voy a hacer una cadena y ahora lo que me corresponde hacer es una vuelta de punto bajo. Ya aquí, amigos, es repetir la secuencia. Entonces, vamos con la vuelta de punto bajo, un punto en cada espacio, ¿sí? Respetando cada uno de los puntos. Vamos a continuar y nos vemos al final para comenzar otra vez con un punto gota. Muy bien, amigos, aquí ya vamos a terminar esta vuelta y acá en este espacio vamos a hacer allí un punto bajo. Ahora hacemos una cadena y vamos a trabajar por este lado y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta pasada. Aquí ya la secuencia va a ser repetir lo mismo. Ahora bien, aquí tenemos un punto alto, ¿sí? En ese punto alto vamos a tejer allí de inicio, porque es lo que está, obviamente, pues allí tejemos un punto alto, relieve, perdón. Tejemos allí un punto relieve y después de ese punto relieve ya sabemos que tenemos que realizar un punto alto. El punto alto sería aquí, arriba del punto bajo. Si giramos hacia atrás, hacia adelante, pueden ver que aquí está el espacio del punto relieve. Entonces, luego de hacer ese punto alto, ahora vamos con un punto relieve, que sería no aquí, porque aquí tenemos el punto relieve de la vuelta pasada, sino acá, en el punto alto que le sigue. Punto alto arriba del punto bajo. El siguiente va a ser un punto relieve, punto alto, punto relieve, punto alto, punto relieve, y así vamos a ir trabajando, ¿ok? De esta forma. Entonces, vamos a hacer algo. Terminan esta vuelta
trabajando los puntos intercalados, ya saben que en donde está un punto relieve, arriba ustedes van a hacer un punto alto. Y que donde está el punto alto, como aquí, allí van a hacer un punto relieve. Muy bien, amigos, para terminar aquí voy a hacer un punto alto porque fíjense, acá ya hice un punto relieve y mi punto que sigue es un punto alto. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, ¿sí? Iniciamos en este punto y así vamos a ir por toda la vuelta. Muy bien, ya terminamos esta vuelta de punto bajo y ahora vamos con nuevamente la vuelta de punto relieve o punto gota. Para comenzar, primero nos fijamos en el último punto o en el primer punto que está aquí. Como pueden ver, es un punto relieve. Quiere decir que aquí entonces vamos a hacer un punto alto. Y ahora sí, en el punto que sigue, en este alto, allí hacemos un punto relieve. Ahora, después del punto relieve, hacemos un punto alto. Después del punto alto, un punto relieve. Después del punto relieve, un punto alto. Y nada, amigos, miren, así van a continuar hasta que tengan la cantidad que necesitan. Entonces, vamos a tejer, a tejer, a tejer hasta que me llegue literal a los hombros. En mi caso, miren, yo he adelantado con este, ya lo tengo listo. Les voy a medir con la cinta métrica para que vean cuánto tiene de altura. Hasta ahorita tiene 45 centímetros, ¿sí? Tiene esa cantidad porque también yo quiero que sea una blusa corta. Bueno, por esa razón entonces mide 45 centímetros. Entonces, aquí ya tengo esta y también ya tengo la otra. Como les dije, amigos y amigas, son dos. Exactamente igual. Por eso les dije, anoten lo que hicieron con uno para que así se acuerden lo que van a hacer con el otro, porque el otro es exactamente el mismo. Fíjense, amigos, aquí ya dividí lo que es el cuello y los hombros. Dejé aproximadamente 20 centímetros de cada hombro. 20 por aquí y 20 por acá. Y exactamente acá puse mi marquita. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es que, como pueden ver, la última vuelta que yo realicé es la vuelta de punto relieve. Entonces, yo me voy a posicionar aquí donde tengo la marquita. Allí voy a añadir y voy a hacer un punto bajo. Ok, allí hago un punto bajo. Entonces, voy a ir haciendo un punto bajo por lo que me queda de espacio del hombro. Ok, hacemos el último punto, hacemos una cadena y me voy a regresar con el punto gota hasta donde está mi marquita. Aquí hago un punto alto porque el último punto que está aquí es un punto relieve. Muy bien, amigos, aquí donde está la marquita voy a trabajar un punto y de esta forma ya quedaría. Estas dos vueltitas nada más es suficiente, pero si ustedes quieren hacer más lo pueden hacer. Y bueno, aquí hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra un poquito larga y vamos a cortar. Lo mismo van a hacer del otro lado, ¿ok? Miren, aquí ya yo lo hice, miren, así es como queda. Olvidé decirles que para estos 20 centímetros me salieron 30 puntos. Entonces, si se quieren guiar por los puntos, pues lo pueden hacer. 30 puntos para cada hombro, ¿sí? Entonces, para ya empezar a coser, amigos, lo que vamos a hacer es poner así. Voy a poner el otro así, juntos. O sea, voy a poner gota con gota, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que me voy a posicionar aquí y voy a empezar a coser. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a coser los hombros.
¿sí? Con la hebra que dejamos. Entonces lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja lanera y voy a juntar mis dos puntas y voy a ir cosiendo. Entonces voy a ir cosiendo por todo esto y después voy a coser aquí igualmente. Ok amigos, como pueden ver, aquí ya cosí todo y acá también. Entonces ahora vamos a hacer las mangas y yo voy a ocupar, yo creo que con 18 centímetros está bien. Aquí 18 centímetros voy a colocar mi marquita. Y lo mismo voy a hacer de este lado, 18 centímetros. Entonces aquí coloco mi marquita y ahora voy a enhebrar mi aguja lanera. Me voy a posicionar aquí con la aguja lanera y voy a coser para acá, ¿ok? Hacia abajo. Entonces voy a coser de la misma forma como cosí la parte de acá arribita. Entonces me posiciono allí Muy bien amigos y amigas, aquí ya cosimos los laterales y acá también. Y acá yo he hecho un borde que va a ser para la manga y para la parte del cuello en puntos picos o piquitos. Es un borde muy básico, muy sencillo. En mi caso a mí me gusta muchísimo así amigos y amigas, pero si ustedes quieren realizar otro tipo de borde lo pueden hacer. Ustedes aquí en estas partes básicas ustedes pueden utilizar su creatividad y hacerlo diferente, ¿ok? Me encanta cuando me mandan fotitos de algún proyecto que yo les he enseñado y ustedes le ponen el toque personal. Me encanta muchísimo. Sin embargo, les voy a enseñar acá cómo realicé el borde y asimismo lo van a hacer en el cuello. Entonces, acá nos vamos a posicionar en la parte bajito. Aquí añadimos y hacemos aquí una cadenita. Allí me vuelvo a posicionar y hago un punto bajo. Voy a levantar con 2 cadenas y me voy a regresar a estas 2 hebritas que están aquí que ha hecho mi punto bajo. Y allí voy a deslizar. De esta forma es como se realizan estos puntos piquitos. Entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Hago nuevamente 2 cadenas y me regreso aquí y deslizo. Y ahora continúo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hago 2 cadenas y me regreso aquí a mi punto bajo y deslizo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y me regreso. Entonces de esta forma voy a realizar este borde. Se va a ver de esta forma y también lo voy a hacer en el cuello. Ok amigos, entonces vamos a continuar. Ok amigos y amigas, como pueden ver aquí ya hice los picos acá y en el cuello y les quiero mostrar cómo cerrar aquí. De esta forma como yo cierre acá, lo van a hacer en las mangas también. Acá está mi último puntito que ya realicé. Y donde está el primer puntito, allí voy a deslizar y hago una cadena. Entonces voy a cortar, una vez que ya está cortadito, jalo
Y ahora lo que voy a hacer es que voy a esconder todas esas hebras que andan por allí. Y bien, amigos y amigas, como pueden ver, ya está todo escondidito. Ya las hebras que andaban por allí ya las guardé. Entonces ya hemos terminado esta blusa el día de hoy. Espero les haya gustado y se hayan divertido muchísimo realizarla. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios y también coméntame ahí abajito si la vas a hacer. La verdad es que me encantaría leerlas, yo disfruto leer sus comentarios, así que vamos a comentar en este momento. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!